ya está con nosotros en nuestra conversación central Manuel Cabral, presidente de la Asociación Dominicana de Industria Eléctrica, de la ADIE. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Hola, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, acércate un poquito al micrófono, que hay muchos temas interesantes en el día de hoy. Primero, yo hablo alto, no te preocupes. Sí. Bueno, primero quisiera... mira, sí, es verdad, me dicen que no hay ningún problema. Hey. Bueno, primero quisiéramos conocer tu diagnóstico sobre la situación actual de las empresas distribuidoras de energía, los estudios que ustedes han arribado, que nos digan un poco, o sea, qué han encontrado, qué ha pasado en todos estos años, por qué han incrementado tanto las pérdidas y cuáles son las posibles soluciones. Sí, mira, esto no es nuevo, lamentablemente, esto viene de décadas atrás, el problema de distribución, llamablemente las gestiones pasadas, digo, aquí quiero despolitizar todo esto, ¿verdad? Esto es un tema que de antaño y que le ha causado pérdidas inmensas al país, a nosotros, a los que pagamos impuestos, y ha afectado a la población en general, en sentido de nosotros consumidores, los consumidores de menos recursos, que pueden disponer obviamente de menos equipo para batir los apagones, tema de la industria, comercio, así que un tema que ha afectado al país completo y lamentablemente el Estado, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, pues tiene que erogar fondos para tapar el déficit financiero inmenso que se ha creado, que en los 2 últimos años, cada año, es de 1.500 millones de dólares. Wow. Entonces, eso es solamente uno de los 3 subsidios que hay, ¿verdad? Pero el más preocupante porque es directamente por el déficit. No tiene nada que ver con la operatividad ni política pública. Entonces, las pérdidas han venido subiendo, eso es sumamente lamentable. Hoy en día, en promedio, las 3 andan cerca de un 37% de pérdidas. Edesur, que era una empresa que rondaba las pérdidas cerca del 19, 20, 21%. Hoy en día vi el último número que anda cerca del 30%. Wow. De pérdida. Y que don Celso acaba de decir que encontró un desastre ahí. Entonces, lamentablemente, es la peor de todas. Y esto no lo decimos nosotros. Y todos los números que nosotros decimos son números del gobierno. Son números inclusive generados por las propias distribuidoras. Va por encima de un 50, corrígeme, por favor. Justo para allá iba. Ya pasó el 50% de pérdida. Así que, y eso para que se entienda, porque a veces los técnicos del sector eléctrico, con palabras quieren confundir la situación. Y la realidad del asunto es que si tú tienes un puesto de aguacate, tú compras 10 aguacates, y tú solamente percibes dinero por 5 aguacates. Así que tú perdiste el 50% del aguacate que tú compraste. Así que el dinero que tú pagaste por comprar ese aguacate, tú no lo pudiste recuperar, lamentablemente. Y eso no se recuperó, no por nada científico ni nada, sino por una mala gestión, un tema déficit en la parte operativa y obviamente todo la infraestructura de distribución y comercialización que lamentablemente es deficiente. Y eso ha creado una situación que ya el presidente, bueno, en su discurso ahora dijo que era el talón de Aquiles. Yo creo que eso está más que reconocido. Don Celso ha sido sumamente transparente y eso es importante que se reconozca. Ha sido autocrítico también. Ha asumido una postura muy ¿Y Edenorte? ¿Cómo andan las cosas? Edenorte anda un poco más bajito, me parece que anda como por 27, 25%. Sí, la que menos pérdida tiene, ¿verdad? Sí. Hasta ahora la que menos, 30% de sur, 27% de norte y ya llegó al 50% de este. Sí, correcto. Y es la que menos ha subido las pérdidas post pandemia. Hay un tema importante porque todo, ¿verdad? Hay que resaltar lo bueno y las oportunidades. Ciertamente, cuando vino la pandemia causada por el COVID, que a veces uno se olvida que pasó y fue tan duro, ¿verdad? El gobierno en ese momento, y lo continuó y lo expandió, pues abastece casi la totalidad de la demanda eléctrica. Y eso es algo muy positivo desde el punto de vista del consumidor. También las facturas a los generadores
también la paga a tiempo. Eso no porque yo represento los generadores de electricidad privados, sino porque eso le causaba una pérdida financiera importante al gobierno. Entonces, es un término financiero. Es decir, si tú le pagas a tiempo, obviamente tú puedes maximizar tu rendimiento con el dinero. Antes de que sigamos profundizando en este tema, quisiera conocer, para todo el público que no ha visto la información, cuáles fueron los resultados de la reunión hace aproximadamente un mes con el Fondo Monetario Internacional, donde junto a ustedes pues analizaron los retos y la situación actual del sector eléctrico dominicano. Sí, bueno, la conversación, el fondo, y no voy a hablar por ellos, ¿verdad? Porque ellos siempre publican sus temas y no, bajo ninguna circunstancia quiero decir una cosa de ellos, pero ellos lo publican en sus informes que todos vemos. Y yo creo que nuevamente, es decir, el tema de distribución aquí se está más que claro. Aquí han venido estudios, informes, tanto de expertos locales como internacionales. No resiste un foro más. Un foro más, es decir, aquí no hay que hacer, tal vez a tu pregunta, aquí no hay que hacer un pacto nuevo, aquí no hay que hacer una reforma nueva. Aquí ya se sabe exactamente lo que se tiene que hacer con el sector de distribución. Muchos otros países vivían cosas similares a nosotros y la han podido enfrentar. Es decir, que es una cuestión de voluntad, de olvidarse de la bandera política, de volvernos todos en técnicos, de ser transparentes como don Celso ha sido, de tenemos una situación y este es el camino a seguir y darnos cuenta, de verdad, darnos cuenta como país de que esto es una prioridad nacional. Es decir, una pregunta en ese orden, ¿cuál sería el nivel de inversión que se necesita para esas pérdidas que tanto nos duelen, verdad? ¿Y cómo uno podría cambiar quizás ese modelo de negocio que tenemos actual? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque yo dije anteriormente que el subsidio andaba cerca de 1.500 millones de dólares al año, solamente para cubrir el déficit financiero de las distribuidoras. La inversión que se tiene que hacer es menos de los 1.500 millones de dólares. ¿Cómo? Eso es lo grande del caso. Wow. Sí, nosotros hemos oído números desde 600, 800, 1.000 millones de dólares que hay que invertirle a las distribuidoras porque es una cuestión de fortalecer las redes de distribución, obviamente fortalecer todo el tema de contadores inteligentes, contadores prepago y volver ya en redes inteligentes. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hay una empresa en el este del país que tiene todo ya computarizado y monitoreado en línea. Es decir, que si tú despegas un contador para hacer un fraude, no es que cuando venga una unidad o tú crees, es que de que tú lo despegues ese contador, Te crea una ya tú sabes y te cortan la electricidad. Ya. ¿Entiendes? Entonces, y te crean sanciones y multas, obviamente apegado a la ley, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, y todo eso tiene que responder a cumplir con la regulación y a que sea realizado de una manera técnica, profesional y no política partidaria. Manuel, sí, perdón. Adelante, Sí, el sistema de prepago que se utiliza en algunos sectores, que usted puede ver que en el barrio hay luz, en el sector, pero donde Doña Mayra no hay luz porque se le acabó el sistema de prepago. Y entonces la gente comienza a medirse. Bueno, yo puse 500 pesos de luz, yo la voy a economizar. Este sistema, ¿qué ha pasado? Que hemos visto como que se ha estancado y que no proliferó y no lo vemos en abundancia en muchos sectores. Sí, mira, el tema y tal vez tomando eso como ejemplo, no se puede hacer iniciativas aisladas. No se pueden hacer una cosa puntual si tú no abordas la problemática completa. Tú tienes que trabajar con tu contador de prepago, tú tienes que trabajar con educación, tú tienes que trabajar con las redes, tú tienes que trabajar con los técnicos que trabajan en esa distribuidora. Todo el tema de capital humano hay que fortalecerlo. Es decir, que una reingeniería que tú tienes que hacer, pero una reingeniería que ya se tiene estudios, que se ha evaluado y que se sabe cuál es todo el cronograma que se tiene que seguir. Don Celso lo ha dicho en varias ocasiones, que se tiene un plan, y aquí lo que entendemos es que se tiene que comenzar el plan. Es decir,
Y el tema de planificación, tomando la palabra plan, es tal vez lo que falta en el sector eléctrico. Más allá de que tenemos que abordar la distribución como tal y toda la problemática, necesitamos tener una planificación eléctrica, energética nacional. Y ahí podemos abordar todo el tema de expansión de generación convencional, expansión de renovables, expansión de las líneas de transmisión, todo eso que lamentablemente en la República Dominicana, por todas las situaciones que tiene el sector eléctrico, pues no se sigue de una manera clara, sino que se toman decisiones la cual no reflejan una proyección acordada y que tenga un norte que todos sepamos hacia dónde tenemos que ir. Para los amigos que nos escuchan por radio en vivo en Rumba 98.5 FM, les recordamos que estamos conversando con Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y me gustaría preguntarle, Manuel, para el ciudadano de a pie que nos está escuchando y que vio que su tarifa eléctrica ha aumentado en los últimos meses de manera abrupta, inclusive le puedo hablar de mi caso particular. El mes pasado se me duplicó la tarifa eléctrica sin yo haber cambiado hasta donde yo sé de manera extraordinaria mis patrones de consumo. ¿Cómo entender que ahora tenemos más apagones, pero a un precio más alto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Esto tiene que ver también con el tema de las pérdidas de manera directa. ¿Afecta también el precio que pagamos por la luz? Sí, bueno, mira, el tema, según entendemos, no han subido la tarifa. Es decir, la tarifa la frisaron hace 2 años. Eso es otra situación que tenemos que abordar, el tema tarifario. Sí. Porque ciertamente yo le dije que hay 1.500 millones de dólares, que se van por el déficit financiero, pero hay otros cerca de 400 y pico millones que se van por el desfase tarifario. Así que eso que no suben la tarifa, es decir, que no que no la suben, sino no le indexan la tarifa, no es que nosotros, los dominicanos, no la pagamos. Lo que pasa es que la estamos pagando con los impuestos que nosotros es que generamos, ¿entiendes? Es decir, porque alguien le tiene que pagar a la distribuidora ese desfase tarifario. Entonces, esa es la realidad. Entonces, eso es aclaración con la tarifa. Pero estamos en pleno verano y todos los equipos consumen más. Y tal vez el patrón de consumo que tú tenías de noviembre a marzo es el mismo que tú tienes ahora. Pero los equipos consumen más. Si los aire acondicionados consumen más, las neveras consumen más, los abanicos tienen que trabajar más. Es decir, todos los motores que tú tienes en tu casa tienen que trabajar más para satisfacer tu demanda. Y esa es la realidad. Entonces, no es que la tarifa normalmente, es decir, no quiero irme en detalle, pero en lo general, no es que la tarifa te subió, es que tu consumo subió. Y eso no pasa de que tú prende aire más o prende abanico más o te compras una nevera nueva, sino es los mismos equipos con este calor que está haciendo ahora, obviamente consumen más y por ende el factor de la factura se multiplica por la tarifa y tú tienes un monto mayor que pagar a final de mes. Sí. Eso es algo, y por ahí tú tienes muchos temas que nosotros como país tenemos que ir avanzando. El tema de eficiencia energética. Es decir, aquí tal vez muchos de nosotros que somos conscientes, pues va comprando equipos cada vez más eficientes en cuanto al consumo eléctrico. Pero por la situación que tenemos con la distribuidora, piensen ustedes, cuando ustedes cambian eso, un aire acondicionado, ¿ustedes lo botan, lo desechan? No. Aparecen gente siempre que lo quiere usar, y muchos de esos aparatos son aparatos obsoletos ya, que consumen mucho. Pero ¿qué pasa? Lo instalan en zonas del país o que no pagan electricidad o que tienen una tarifa fija con un techo. Entonces a ellos el tema de eficiencia energética pues no le interesa, porque o no te pagan electricidad o tienen un tope de consumo. Sí, en ese proceso de regeneración energética hemos escuchado la transformación de las sedes, las inversiones que se necesitan. Sin embargo, ¿tienen ustedes una proyección en tiempo de cuándo pues se estaría solucionando la situación del tema eléctrico? Bueno, nosotros no trabajamos en distribución eléctrica. Esa es la realidad. Yo creo que la expectativa, al igual que todo dominicano, es que se inicie lo antes posible. Sabemos que, y no es por reiterar el tema, si tenemos a don Celso Marrancini en la cabeza ahora del Consejo Unificado de las Distribuidoras. Justo acaban de nombrar a Joel Santos como ministro de Energía y Minas. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo que son 2 personas sumamente calificadas
En el caso de Joel Santos, el nuevo ministro, pues él tiene una ventaja que le faltaba al sector, y es que él, con esa capacidad que viene del Ministerio de la Presidencia, esa cercanía al presidente y al equipo presidencial, pues él podría tratar de unificar los criterios de los diferentes actores que conviven en el sector eléctrico. Porque tú tienes una gama de actores ahí que de alguna manera juegan un rol, y lo ideal es que los actores, incluyendo los privados, pues vayan en la misma velocidad hacia el mismo lugar. Y hoy en día, el Ministerio de Energía y Minas, ese es el principal rol, el tema de la planificación y el tema de coordinar las políticas públicas. ¿Debería la República Dominicana tener un plan respecto a lo que es energía alternativa ya para futuro, un plan real de nosotros tener que depender menos de eso, del petróleo, ese tipo de cosas que, bueno, que encarecen y que además dañan el medio ambiente? El cambio en la matriz de generación energética. Exacto. La República Dominicana debería tener un plan energético. Punto. Eso es. Qué sincero. Sí. Yo creo que. Espérate, No, tengo pero una pregunta. para terminar esa idea, aquí, porque es muy válida esa cuestión. Aquí, el aumento en consumo de la demanda se conoce, se discute. Anteriormente crecía 4.5, hoy en día está creciendo un poco más, porque la economía obviamente se está desarrollando muy rápido, y el desarrollo de la economía obviamente va muy ligado, muy derecho, estrechamente ligado al aumento de la demanda eléctrica. Entonces, no hay todavía, no obstante, muchos actores lo hemos pedido, una unificación de criterios de cuál va a ser la expectativa de demanda nacional, que todos los actores estén de acuerdo en ella a 5, 10, 20, 30 años. No la hay. Entonces, partiendo de esa definición, planificación del crecimiento de la demanda, pues tú puedes decir, bueno, si yo voy a consumir de aquí a 10 años 1,000 megavatios más, yo necesito entrar al sistema a 1,200 megavatios en 10 años. Y por ende, yo tengo que comenzar a hacer licitaciones en el año 3, el año 5 y el año 8. ¿Y qué tecnología? Bueno, ahí va tu pregunta. Depende de lo que nosotros necesitamos como país. Tiene que haber en el mix gas natural, tiene que haber algo derivado de petróleo, pero también tiene que haber renovable, no convencional como solar y eólica. Entonces tú vas diseñando tu mix de matriz energética que tú quieres de manera planificada. ¿Qué ha pasado? Bueno, por muchos años lamentablemente nos enfocamos en construir una planta y no se hicieron licitaciones por muchos años. Posteriormente se hicieron unas licitaciones de emergencia el año pasado, que entraron ahí 300 y pico de megavatios, y eso no es lo que queremos como país. ¿Por qué? Porque cada vez que tú haces una cosa de emergencia, no solo en el sector eléctrico, sino en cualquier sector, cuesta más caro. Claro, y tal vez no tiene la misma calidad. Pero ¿qué han hecho retomando una pregunta, para que no quede en el aire, ¿tú nos puedes explicar cuál es el proceso de reestructuración que se está dando en estos momentos en el sector eléctrico? Porque hemos visto que se ha hablado de despolitización, por ejemplo. Y don Celso acaba de hacer una grave denuncia de 900 transformadores que se compraron en Edesur y que no se envió el inspector a China a inspeccionar eso, y eso ha causado un daño terrible que ha provocado muchísimos apagones y una serie de cosas. Y se habla en ese contexto de que, bueno, ahora las EDES van a pasar a ser administradas por el sector privado. O sea, para que nos aclares un poco, primero, tu opinión sobre la denuncia, y segundo, tu opinión sobre este proceso de transformación, que nos aclares en qué consiste. Mira, la realidad del asunto es que las distribuidoras, por su naturaleza, son empresas bien grandes, pues manejan mucho dinero y muchos activos, y tienen que ser manejados de la mejor forma y de la forma más pulcra. Nosotros no tenemos detalles de la acusación como tal, ni qué pasó con los contadores, o si fueron o no a China, sí. Y ahí tal vez no deberíamos entrar en esa discusión sin conocer los hechos. Y nosotros no somos parte, ¿verdad? No estamos en la gestión de esa compañía. Así que, pero sí le quiero reiterar el tema de que más allá de eso, nosotros vemos los indicadores. Y los indicadores te arrojan de que se necesita hacer una intervención lo antes posible a las 3 distribuidoras para que puedan ya dejar el déficit financiero en la que viven, mejoren su operatividad y podamos entrarnos en un curso de lograr como país
sobrepasar esta situación. Es decir, el sector eléctrico tiene diferentes aspectos, diferentes sectores, ¿verdad? Subsectores, vamos a llamarle. El de generación ha ido de manera paralela y de manera positiva. Es decir, porque lamentablemente cuando nosotros llegamos a nuestra casa, nosotros queremos prender la electricidad y que haya electricidad que sea confiable y que sea al menor precio. Eso yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero tú no realmente te preocupas, o casi todo el mundo no se preocupa, por qué tipo de electricidad que me está dando electricidad en ese momento. Entonces, pero la realidad del asunto es que nosotros como país hemos evolucionado de manera positiva. Es decir, hace 20 años aquí generábamos casi todo con derivados de petróleo líquido y algo de carbón. Hoy en día tenemos una matriz de generación sumamente diversificada y eso es muy positivo. Es decir, aquí tenemos como 44% fue el año pasado con gas natural, 30 y pico carbón. Tenemos también derivado de petróleo líquido, cerca de 10, 8%. Hidroeléctrica, que lamentablemente somos una isla que no tenemos caudales grandes y no vamos a crecer mucho más de eso, porque dependemos del agua para nosotros consumirla y para la agricultura. Y renovables no convencionales, especialmente solar y eólica. Y solar ha tenido un crecimiento increíble. Es decir, este año se supone que vamos a terminar cerca con 1.100, 1.150 megavatios de energía entre solar y eólica. Y el año que viene, las proyecciones que estamos viendo es de cerca de 2.600 megavatios. Entonces, ahí tú, y por eso insisto en la planificación, tú comienzas a decir, pero espérate, si nosotros somos una isla, que no estamos interconectados a nadie, porque todos los países que nosotros hablamos y que la gente habla, que tal país, que la electricidad, están interconectados todos. Si Centroamérica está interconectado entre ellas. Los estados americanos, en su mayoría y por región, están interconectados. En el sur, en Latinoamérica, interconectados. En Europa, interconectados. Nosotros estamos solos. ¿Pudiera explicarnos eso? Porque participé en un taller que ustedes realizaron hace unos meses y nos hablaban de cómo funcionaba esa interconexión para suplirse entre uno y otro la demanda eléctrica de esos países. Sí, y eso lamentablemente, es uno de los temas que nos juega en contra como país a nosotros, porque hipotéticamente, vamos a poner en el mundo hipotético, tú llenas la República Dominicana de paneles, como hay gente que ha dicho, porque tiene costo cero, que no es verdad que tiene costo cero, y tú estás a la 1 del día, un día cualquiera, y viene una nube rápida, estamos en el Caribe, ¿verdad? Y te tumba la generación. Y tú no tienes de dónde suplirte. Por ejemplo, hay países europeos, por ejemplo, Alemania, que han aumentado dentro de su matriz la energía solar y la eólica, pero ellos están interconectados a Francia y están interconectados a otros países que tienen potencia firme, es decir, que tienen nucleares, que tienen plantas de gas natural y que de una vez te puede subir la generación. Entonces, por eso insistimos que lo que le conviene a la República Dominicana es seguir por donde vamos en generación, de manera más planificada y con licitaciones periódicas. ¿Por qué? Porque ese mix, esa diversificación que tenemos es positiva. Y no solo es la diversificación que tenemos, es la versatilidad que tienen los equipos de generación que tenemos. Por ejemplo, hay muchas de las plantas de gas natural, de ese 44% que le dije el año pasado, que pueden generar también con petróleo líquido, es decir, con derivados líquidos de petróleo. ¿Y por qué eso es positivo? Bueno, en un momento se escasea el gas natural y tú, tal vez más caro el derivado de petróleo líquido, pero tú generas en base a eso. Claro. Y el país sigue progresando y eso es así. Entonces, mientras nosotros mantengamos esa diversificación que sea planificada hacia dónde queremos ir como país, pues eso es lo que nos conviene. Bien, adelante. Sí, decía que parte de lo que usted explicó sobre el tema de esos países que están interconectados tiene que ver con que están en tierra firme. Nosotros somos una isla, entonces ahí no hay ningún tipo o sea, vamos siempre a tener ese inconveniente. Ahora, nosotros podemos dar la demanda de energía aquí en el país, la energía que se está consumiendo cada día, el sistema puede cumplir con la misma. Y en caso positivo, saber qué ha hecho pues todo el sector de generación para lograr aumentar suplir esta demanda. Sí, sí se cumple. Es decir, inclusive revisé camino para acá
que mandaran el dato. Ayer tuvimos 22% por arriba. Es decir, había 22% todavía disponible de lo que se demandó por el sector. Es decir, que tú tienes un dato fresco de ayer, ¿verdad? Eso fue de manera el día completo. Lamentablemente, y la verdad que es mejor la cosa decirla como son, cuando sale una de las plantas base, pues se aprieta el sistema y tenemos que prender muchas de esas plantas que en un momento alguien llamó obsoletas y que iban a desaparecer y que no debían, que debían de desmantelarlas. Y la realidad del asunto es que cuando estamos en verano, ¿entiendes? A las 5 o 6 de la tarde, todas tienen que prender. Porque ya tú bajas la solar, que es uno de los temas solar, ya la solar a las 5 de la tarde están casi no generando y la demanda en los hogares comienza a aumentar y tú tienes tu pico de demanda. Tú ves la rampa como comienza a subir. Entonces, es inversamente proporcional a la decaída solar. Entonces, el pico de generación solar es a la 1 del día. Es decir, a la 1 del día, cuando hay sol en la República Dominicana, pues se está abasteciendo con una buena parte de energía solar. Y todas las centrales convencionales de gas, de petróleo, de derivados de petróleo líquido y de carbón, pues bajan a veces a su mínimo técnico. Pero cuando comienza el sol a bajar, pues esas centrales tienen que comenzar a subir su generación. Que es uno de los temas que eso lo podemos hacer en otro programa, todo el tema de transición energética. Que eso es fascinante y eso es el futuro. ¿Qué vamos a hacer con la transición energética? Porque realmente las energías renovables no cuestan cero. Es decir, tú crees que tú pones un panel y tú generas cero, pero para tú tener y aumentar, por ejemplo, aquí tenemos un compromiso de llegar al 30% de energía renovable al 2030. ¿Y por dónde va? Pero debe andar hoy en día por 17, 18%. Pues ambicioso ese plan. Sí, bueno, te dije que para final del año que viene andaremos por los 2.600, es decir, que se va más que duplicar solar para el año que viene. Pero para tú llegar a ese nivel, tú tienes que tener una serie de seguridad en el sistema que te permita, mantener la confiabilidad del sistema. Porque si pasa una nube, si estamos en temporada ciclónica, todo eso, pues entonces la solar no puede abastecer. Y tú necesitas o baterías, las cuales todavía son muy caras y no están tan disponibles, o tú necesitas plantas rápidas, que sean motores, probablemente generando a través de derivados de petróleo líquido, por la rapidez que te tienen que prender para sostenerse. Tú tienes que duplicar, tú tienes que tener una reserva caliente y rodante, una reserva fría y baterías para tú poder generar con más renovable. Entonces, ciertamente te pone un costo adicional, pero una decisión de política pública que tú tienes que tú como país quieres. Y muy rápidamente con el tema de interconexión, sí, hay islas que están interconectadas. ¿Cómo lo hacen? Hawái, por ejemplo, está interconectado entre varias de ellas. Es decir, no recuerdo qué archipiélago es en España, pero también está interconectado entre eso. Es decir, es una cuestión de, obviamente no depende de la República Dominicana. Haití está al lado de nosotros, ¿verdad? Que fuera un socio ideal bajo otras condiciones, claro, lo cual no lo es. Tenemos a Puerto Rico, tenemos a Cuba, Jamaica, sí, pero obviamente eso es súper costoso y va a depender, obviamente esos son proyectos a muy largo plazo y tiene que depender de la gestión entre ambos países. Y lo que estoy diciendo es que todo esto tiene que ser discutido, planificado y por el beneficio de todos los usuarios. Quedó pendiente de qué ha hecho el sector de generación para lograr suplir esta demanda, o sea, cómo se ha transformado el sector. Claro, el sector, bueno, primero que nada, tú necesitas una concesión del gobierno y por ende una licitación para instalar generación convencional. Y por eso que nosotros constantemente estamos en diálogo con el gobierno y públicamente lo decimos, es decir, tiene que haber una planificación integral de todo el sector que permita entrar la generación convencional y renovable según la demanda la necesite y que no nos quedemos atrás. Y eso es importante. Así que el sector depende, obviamente, de la programación de política pública y decisiones del gobierno. Ahora, ¿pero qué está haciendo en lo que puede? Bueno, haciendo la planta más eficiente. Hubo, por ejemplo, una transformación de derivados de petróleo líquido de muchas de las plantas que están ubicadas en San Pedro de Macorís a gas natural. Eso la hizo más eficiente y le bajó el precio de generación también.
Ha hecho, por ejemplo, mejoras en diferentes unidades, ha puesto ciclo combinado en otras que puede. Es decir, el sector de generación trabaja intensamente. Hay ciertamente mucho apetito para invertir en la República Dominicana, un país que le ha ido muy bien el tema de generación, se ha respetado la política pública, siempre se ha pagado la factura, a veces hasta con un año de atraso, ¿verdad? Sí. En los gobiernos anteriores, pero se ha pagado y todos esos son mensajes correctos que se mandan al sistema. Salió una noticia recientemente súper interesante, que es que mucha de la energía renovable que se está instalando en el país es financiada localmente. Y eso es sumamente positivo, porque cuando arrancó las energías renovables dependíamos mucho de multilaterales, de organismos de financiamiento internacionales, y hoy los bancos locales, fondos de inversión, las AFP, han invertido mucho en generación renovable. Así que hay un círculo virtuoso, el cual tú tienes ese sector financiero que te invierte en crear empleos, en crear riqueza dominicana, y también aportar al sistema. Bueno, queremos agradecer a Manuel Cabral, ¿verdad?, por edificarnos sobre todo este proceso que están viviendo en este momento el sector eléctrico. Esperamos tenerte próximamente por aquí para que vayamos monitoreando, ¿verdad?, todo este proceso, todas estas inversiones, todas estas transformaciones que se están desarrollando en estos momentos. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ustedes por el tiempo.